Buenos días a todos. Dios les bendiga. Gracias a los responsables de FEDAD, a todos los hermanos que forman parte de esta importantísima asociación, y gracias a los maestros que tienen en este momento la generosidad de escuchar esto que quiero compartir para todos. Agradecemos al Señor por el privilegio de poder estar envueltos en lo que tiene que ver con la enseñanza. Me ha tocado la responsabilidad de hablar acerca de las técnicas didácticas en los entornos virtuales. Una pregunta fundamental que se plantea es la de cuáles técnicas se adaptan mejor a los entornos virtuales. Todos los maestros, porque ese es su trabajo, conocen qué cosa es una técnica, qué es una estrategia, qué son recursos, pero en este tiempo nos ha tocado enfrentar o tratar por necesidad lo que tiene que ver con los entornos virtuales. No solamente por lo que nos ha empujado esta situación de la pandemia, sino también porque desde hace ya un buen tiempo en el plano secular se ha estado incursionando bastante en este asunto de la educación virtual. Así que, ¿cuáles serían las técnicas que se adaptan mejor a los entornos virtuales desde, por supuesto, el campo que nos toca trabajar, que es la enseñanza cristiana? Hay algunos conceptos preliminares a los que queremos hacer referencia. Por ejemplo, el concepto aprender es un concepto que ha ido cambiando y ha ido transmitiendo una posición cada vez más activa y que cada vez más involucra por parte de quienes aprenden, es decir, por parte de los estudiantes. Los estudiantes han pasado de ser más o menos pasivos o marcadamente pasivos a asumir un papel muy activo en lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces en esto entra el tema de la tecnología, que definitivamente facilita que los estudiantes puedan ir a su propio ritmo. Esa es una de las grandes, digamos, ventajas o beneficios. También los contenidos adicionales que se pueden trabajar desde los entornos virtuales, material de apoyo que va muy de acuerdo con sus necesidades o intereses. Y por otro lado, todos estos factores han determinado o difuminan, es decir, borran los límites impuestos por los métodos tradicionales y permiten flexibilizar de manera muy positiva el tema educativo. Esto en el plano secular, pero evidentemente lo que queremos es animar a los maestros y maestras a que comencemos a explorar las grandes posibilidades y los grandes beneficios que tienen los entornos virtuales de aprendizaje, es decir, cómo integrar la tecnología desde la perspectiva de las técnicas didácticas y aprovechar así todo el caudal de beneficios que vienen por esta vía. Nuestra actitud es importante. Aquí queremos hacernos una pregunta, plantearnos una pregunta. ¿Las tecnologías de la información son una bendición o son una maldición? Y aquí la situación actitudinal frente a eso es importante. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que resisten, que quizás no se opongan, pero resisten mucho el tema de los cambios, la incorporación de todo este planteamiento nuevo. Y hay que decir en primer lugar que el uso de la tecnología nos ha abierto un gran abanico de oportunidades. Definitivamente el uso de la tecnología abre múltiples oportunidades que no deberíamos evidentemente desaprovechar. Lo otro es que son de gran utilidad porque para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, ya que permiten superar obstáculos como la distancia y también el tiempo. Y yo diría que en algunos casos
también permiten superar el obstáculo de la cantidad, porque uno pudiera en una charla virtual o un curso virtual tener mucho más gente de la que tal vez puede tener en un curso presencial. Bien, las TIC o tecnologías de la información y la comunicación, vamos a ver este cuadrito que resume muy bien todo lo que es el tema de las ventajas, desde la perspectiva del aprendizaje, los estudiantes y también los docentes. Para los estudiantes, ¿qué tenemos? Motivación, tenemos también interacción, aprendizaje cooperativo, creatividad, acceso a la información y alfabetización informática. Todos esos son beneficios que nos vienen por el uso de las TIC. En cuanto a los estudiantes, tenemos atractivo, tenemos también personalización de los entornos de aprendizaje, acceso a múltiples recursos, autoevaluación y mayor compañerismo. Estos son beneficios que nos da el uso de las TICs. En cuanto a los docentes, fuente de diversos recursos. Un docente ahora, si aprende, si capitaliza el uso de las TICs, pues tiene a su disposición un banco enorme de recursos que serían las redes, donde tú tienes de todo. Y también tratamiento a la diversidad, mayor contacto con los estudiantes, así como acceso a la investigación. Estos son, a grandes rasgos, beneficios que podemos tener de las tecnologías de la información. Ahora, hay ciertos fundamentos didácticos que no se puede ignorar o que no se pueden ignorar en lo que tiene que ver con los entornos virtuales de aprendizaje. Y vamos a revisar esos fundamentos rápidamente. Primero está la interactividad. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Bueno, esto permite que los participantes sean activos y constructores de su propio aprendizaje. El objetivo es buscar la implicación activa y se exige el diseño adecuado de herramientas que permitan el intercambio fluido de la información, de las experiencias y de los conocimientos. Por eso hablamos de interactividad. No es un solo que está en una esquina hablando, sino que hay la posibilidad del intercambio fluido de información, de conocimiento. Lo otro es la multimedia. Como su nombre lo indica, aquí estamos hablando de la incorporación al proceso de múltiples medios, múltiples recursos, como serían textos, imágenes, animaciones, videos, sonidos, sitios web, por mencionar algunos. Y esto, por supuesto, genera un ambiente que propicia múltiples modos de aprender. Y esto aprovecharía de manera muy notable las diferencias en los modos de aprender que tienen los estudiantes. Lo tercero es que es durable y actualizable. Este principio establece una actualización permanente de los contenidos y las actividades, por lo que los materiales creados por los docentes siempre estarán acorde con las temáticas actuales, porque evidentemente eso, como hay un banco de datos tan grande que es la red misma, usted tiene la oportunidad de estar siempre tiene la posibilidad de renovar de manera permanente todo el contenido, todos los saberes que usted maneja. Número 4, sincrónicos y asincrónicos. Bueno, estamos hablando de que permite a los participantes realizar tareas y actividades en el mismo momento y en cualquier lugar. Eso es lo sincrónico. Pero también permite hacer eso mismo en el tiempo que él elija, es decir, lo asincrónico, adaptándose de esa manera a las posibilidades de cada estudiante y también a sus necesidades. Lo número 5 es la interactividad. Este principio permite que los participantes sean más activos. Hay una implicación activa. Luego está el fácil acceso, el manejo de los materiales y actividades. En los entornos virtuales, los materiales están siempre disponibles en la red. Hay la posibilidad, si es un video, bueno, está colgado ahí, siempre está disponible. Si es un documento de texto, igualmente.
y el estudiante los puede descargar en su computadora o puede verlo, leerlo en la misma red cuando quiera. Fácil acceso, así como el manejo de materiales. Seguimiento, permite establecer tiempos de entrega para que el participante pueda organizar sus tareas. Asimismo, se pueden lograr mejores procesos de acompañamiento por parte del tutor, dígase del maestro, permitiendo exitosamente las actividades planteadas. Y número 8, comunicación horizontal. Esto quiere decir que permite establecer una relación de igualdad entre los aprendientes y el mediador, dígase el maestro, de modo que el aprendizaje y la consecución de los objetivos sea producto de la colaboración. Maestro y alumno se colocan en una posición horizontal. El maestro sigue haciendo el papel de colaborador, de orientador, a veces de seleccionador de contenidos, pero todo esto puede hacerse de manera horizontal y también entre los propios estudiantes. Algunas ventajas, para resumir, de los entornos virtuales de aprendizaje que ya hemos mencionado, pero lo vamos a colocar aquí todas juntas, son la motivación, el interés, la interactividad, la cooperación, la iniciativa y la creatividad, la autonomía, la comunicación, continua actividad intelectual y alfabetización digital y audiovisual. Todos estos son grandes beneficios, grandes ventajas que van a ser integradas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, no importa la naturaleza de la materia, en este caso la educación cristiana, la educación bíblica, si usted quiere. Todo esto va a ser integrado y esto van a ser grandes beneficios si logramos usar adecuadamente, integrar los entornos virtuales de aprendizaje. ¿Qué cosa es una técnica didáctica? Para ir entrando un poco en el tema, en el núcleo del tema que nos ocupa. Se trata de un conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento. Fíjese que aquí el papel del maestro ya no es el de ser una fuente, digamos, suprema del conocimiento, sino que el maestro, a través de este conjunto de actividades que llamamos técnicas, el maestro estructura todo ese conjunto para que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo problematice y lo evalúe. De este modo, las técnicas didácticas ocupan un lugar medular, es decir, son importantísimas en el proceso enseñanza-aprendizaje porque son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar que el alumno construya el conocimiento. Fíjese lo importante que es entonces dominar, usar bien las técnicas, porque eso es lo que va a hacer posible que el alumno construya conocimiento, que el alumno aprenda, que el alumno se desarrolle. Dicho de otra forma, la técnica didáctica es el recurso particular del que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos que ha planeado. Aparte de conceptualizar un poco acerca de qué cosa es una técnica didáctica, nos interesa también señalar algunos elementos de cómo se selecciona una técnica. La técnica tiene que tomar en cuenta, número uno, la naturaleza y el alcance de los objetivos que se han planteado. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta, la naturaleza y el alcance de esos objetivos, cuya técnica o las técnicas que se van a utilizar tienen que tomar en cuenta eso, la naturaleza y el alcance de los objetivos. Lo otro es que tienen que tomar en cuenta también las características de la materia. Conocimientos con determinadas características van a requerir entonces posiblemente un diseño de técnicas diferentes. Entonces eso es importante también. Lo otro es el tamaño del grupo.
Una clase numerosa posiblemente requiera unas técnicas que se adecúen a la cantidad, al número de estudiantes. Si usted tiene un grupo demasiado grande, posiblemente le va a ser complicado el dividirlo en grupos, quizá en grupos pequeños, a lo mejor no tenga el espacio para hacerlo, qué sé yo, por mencionar una cosa. Lo otro es también el grado de conocimiento y de madurez que tiene el grupo. Si, por ejemplo, usted tiene un grupo que tiene un alto grado de conocimiento sobre un tema específico, que a lo mejor se está estudiando en ese momento, bueno, tal vez usted pueda organizar una discusión colectiva, una mesa redonda, un panel o un foro. Pero si por el contrario usted tiene un grupo que no cuenta con grandes conocimientos, entonces a lo mejor convenga organizar lecturas dirigidas, observación por medio de PowerPoint, videos, etcétera, etcétera. La cosa es que hay que tomar en cuenta para la técnica que uno va a seleccionar el tamaño del grupo, así como también el conocimiento y la madurez del propio grupo. Hay que tomar en cuenta también el tiempo disponible, el tipo de las instalaciones, los materiales requeridos. Todos estos son factores importantes. También hay que tomar en cuenta las características personales del profesor. Si usted va a elegir una técnica para la que usted no tiene quizás mucho entusiasmo o no se identifica mucho con ella o a lo mejor no tiene las destrezas, bueno, pues lo recomendable es que no lo haga. Usted tiene que elegir técnicas que le favorezcan desde el punto de vista de su persona. Si usted es una persona que no habla mucho, entonces no le recomendaría que usted se metiera en usar como profesor la técnica, por ejemplo, expositiva, porque a lo mejor eso no va con usted. Entonces es bueno tomar en cuenta eso. Vamos entonces a ver ahora, vamos a comenzar a ver algunos ejemplos de técnicas didácticas que son, digamos, más amigables o que pueden dar un mejor resultado para los entornos virtuales, que son más adecuadas, más apropiadas. En primer lugar está el uso de multimedia. Esta técnica individual y colaborativa consiste en incluir actividades de aprendizaje, recursos y materiales didácticos que integren, de ahí lo de multimedia, integren textos, gráficos, sonido, voz, video, animaciones, etc. Un maestro, si puede desarrollar esta técnica, esto le va a ser de gran ayuda y va a lograr mucho interés, porque el hecho de la variedad, de hecho eso le va a dar una gran ventaja. Así que es muy recomendable que los maestros de educación cristiana, los maestros de escuela bíblica, aprendan a utilizar, desarrollen el uso de esta técnica, porque al utilizar diferentes elementos informáticos, entonces se involucra también diferentes sentidos como la vista, el oído, etcétera, etcétera. Así que recomendamos muchísimo el uso de la multimedia como una técnica didáctica que definitivamente es bastante amigable, cuadra muy bien con los entornos virtuales de aprendizaje. Otra técnica que puede ser muy útil, que puede ser valiosa, que puede traer muy buenos resultados, es el glosario virtual o catálogo de términos. Esta técnica, centrada en el aprendizaje colaborativo, y bueno, colaborativo porque aquí debe haber una colaboración bidireccional entre alumno y maestro. Esto contribuye a incrementar el proceso cognitivo mediante la conceptualización colaborativa de términos relacionados con el curso. Y estos términos van a ser evidentemente enriquecidos también con los conocimientos de todos los participantes. Suponga usted que en un curso
digamos, estamos dando un curso sobre profetas mayores, entonces vamos construyendo una serie de términos relacionados con esta materia, pero cada alumno va a construir su propia lista. Al final vamos a compartir esa lista, vamos a corregir esa lista. Bueno, pues esto aumenta muchísimo, incrementa el proceso cognitivo, el proceso de reflexión, y definitivamente cuando juntemos todo este material, pues vamos a tener muchísimo conocimiento reunido a través de la colaboración. El otro es el portafolio, que es una técnica de análisis e integración. El portafolio es una técnica de análisis e integración y puede centrarse ya sea en el aprendizaje individual o también en el aprendizaje grupal. ¿Qué promueve? Promueve la autonomía a partir del trabajo reflexivo, consciente, progresivo, desde la recuperación de los procesos reflexivos de actividades cotidianas. También ayuda para evaluar el aprendizaje de la persona, del estudiante, en dos sentidos: como proceso, evaluación formativa, y también como proceso final, evaluación sumativa. En este caso, lo que el maestro hace es, como método pedagógico activo que se centra en el estudiante, lo que hace el maestro es que el estudiante va formando, digamos, un archivo donde va poniendo descubrimientos, inquietudes, reflexiones, preocupaciones, tareas, etcétera, etcétera, y todo eso entonces va al final formando un banco de saberes que definitivamente va a ser de mucha ayuda para el estudiante, porque puede ir evaluando si va progresando, dónde necesita mejorar, qué cosas pudiera agregar a ese portafolio. El otro es el estudio de casos con apoyo de video. Es un método activo porque el estudiante va a estar trabajando, se centra en el estudiante y potencia el análisis, la toma de decisiones y la reflexión en situaciones reales. Esto me parece muy útil porque ayuda a la elaboración de soluciones válidas en contextos sociales y culturalmente situados. Es decir, que no estamos hablando solo de una historia, sino que también se trata de casos reales. En cuanto al conocimiento bíblico, pues hay muchísimas posibilidades de trabajar estos casos, y dice con apoyo de video porque uno puede conseguir videos para mostrar esas situaciones que se dan en la realidad, y luego los estudiantes pueden desde la Biblia, digámoslo así, reflexionar y ofrecer soluciones. Y ahí estamos trabajando cosas de la vida real, no solo, digamos, una teoría que pudiera no tener a veces una base, un fundamento en la realidad en que vive la gente. Esto ayuda también a confrontar a los estudiantes con experiencias complejas, planteándolas de forma narrativa o historia, un caso, acontecimiento específico tomado de la vida real o elaborado de carácter realista. Entonces, el estudio de caso con apoyo de video es una herramienta bastante útil que podemos tener. La otra es el podcast educativo. Es la presentación de información con recursos sonoros, pero con intención educativa. Estimula habilidades comunicativas y también de pensamiento crítico. Es una técnica didáctica centrada en la presentación de información, haciendo uso didáctico de los recursos sonoros de tipo tecnológico, utilizando principalmente la voz como contenido pedagógico. Esta técnica puede ser implementada para la construcción de material didáctico por parte del docente. Bueno, usted puede colocar material sonoro, ya sea suyo o de alguna otra fuente, y esto abre un gran abanico de oportunidad para que el estudiante escuche, reflexione, analice, y esto desde la perspectiva educativa es un buen recurso. Dejé para el final estas tres estrategias o técnicas,
en este caso no estamos distinguiendo mucho entre una y otra, de aprendizaje que son potenciadas por la tecnología. Con esto quiero decir que estas técnicas, si uno logra combinarlas bien, asociarlas bien con la tecnología, digamos que van a ser una contribución inestimable al proceso de enseñanza-aprendizaje y será un recurso de gran valía para los maestros y maestras. Me refiero, en primer lugar, a lo que se conoce como el aula invertida. ¿De qué estamos hablando aquí? Fíjese que el aula invertida lo que plantea es que, por ejemplo, en el caso de la preparación, como su nombre lo indica, lo que plantea es que las cosas que normalmente hacemos en el aula, las hacemos fuera del aula. Ejemplo, normalmente en el aula es donde nosotros nos enfrentamos la primera vez con determinados contenidos. No, pero el aula invertida dice, no, vamos a trabajar en casa todo lo que es el estudio previo, texto, video, simulación, etcétera. Esa fase de preparación. Y en clase vamos entonces a ver todas las actividades, test de preparación individual, test de preparación de equipo, recursos, breve exposición del profesor. Eso es lo que vamos a ver en clase. Entonces, la aplicación, tenemos tarea para la casa, taller de ejercicios. Fíjese que ahí tengo el paso 1, paso 2, luego el paso 3, taller de ejercicio, video, simulación, y el paso 4, tarea en equipo. Pueden ser simples o pueden ser complejos, resolución de una tarea, discusión entre equipos. Esto permite que muchas de las cosas que normalmente se pierde, digo yo, un poco de tiempo en el aula porque a veces no se pueden hacer porque el tiempo de hecho no da. Sin embargo, usted traslada todo eso para la casa y esa es la casa donde hay, es decir, fuera del aula, donde hay todo el tiempo de preparación. De modo que a esto nos referimos con lo del aula invertida. Otra técnica que yo pienso que debemos también considerar su uso de manera muy importante es lo que tiene que ver con el uso de dispositivos de casa en el aula, es decir, los dispositivos que normalmente usamos en casa, usarlos en el aula. Siempre en las aulas hay una discusión y un problema porque los muchachos, digamos que no queremos que usen el celular, eso se da mucho en el aula escolar, por ejemplo. Pero fíjense una cosa, hoy nosotros sabemos que los dispositivos como celulares, tablets y cosas así, tienen o pueden estar vinculados a centros de recursos, pueden estar vinculados a páginas. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Y entonces, aprovechar y beneficiarnos, porque ¿cuáles serían los beneficios que traería integrar los dispositivos de la casa, de integrarlos al aula? Bueno, facilitaría tanto a estudiantes como a maestros la información almacenada en la nube. Tanto maestros como estudiantes pueden aprovechar todo ese caudal de información que está en la nube, accesando ¿cómo? Bueno, a través de los celulares. Esto también haría mucho más sencillo que los estudiantes sean proclives a seguir usándolas en casa, dándole mucho más tiempo. Así que la cuestión es que nosotros seamos un poquito más sabios y fíjese todo lo que puede traer como beneficio la integración de estos medios al aula. Primero, motivación, porque captan el interés de los alumnos. Ya en vez de batallar con el tema del celular, bueno, lo que vamos a hacer es darle un uso didáctico a ese celular. Lo otro es catalizadora, es una experiencia catalizadora porque permite investigar, construir la realidad partiendo de una experiencia didáctica. Lo tercero, informativa, presenta un discurso específico sobre conceptos, procedimientos y destrezas, porque evidentemente
no es que van a simplemente chatear, sino que esto tendrá un sentido, un propósito, una dirección. Luego, redundante. ¿Qué quiere decir redundante? Bueno, van a ir sobre lo mismo varias veces, pero eso es importante porque eso ayuda a la fijación del conocimiento. En la medida en que ilustran el contenido expresado con otro medio, entonces esto ayuda. De comprobación, permiten verificar una idea, un proceso, una operación, y sugestiva por el impacto visual que producen. Entonces, maestros, es importantísimo que a partir de este tiempo podamos sacar provecho de los dispositivos caseros que a lo mejor van a parar a iglesia, a las aulas, vamos a utilizarlo, vamos a sacarle partido. El último de las técnicas que está tomando un auge bastante grande en muchos círculos y que debería también ser para nosotros es la gamificación. ¿Qué cosa es esto? Bueno, es la técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de conseguir mejores resultados. ¿Por qué? Porque pudiera ser, o quiero decir, ayuda para que se absorba o se aprenda, se mejore algunos conocimientos, alguna habilidad, o bien para recompensar acciones concretas y otros objetivos también. Entonces aquí entramos en el tema de los juegos bíblicos. Yo sé que hay muchos juegos por ahí, pero yo no sé si lo estamos utilizando adecuadamente y sería importantísimo que esto lo aprendiéramos a utilizar y que de hecho lo priorizáramos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Fíjense que hay diferentes maneras. Uno puede utilizar, por ejemplo, misiones o retos, clasificaciones, escalado de niveles, acumulación de puntos, obtención de premios o regalos, y también cualquier otra cosa, aparte de estas que están aquí, que puedan ser utilizadas para generar la competencia, para estimular la participación de los chicos. Y definitivamente, ¿a quién no le gusta jugar? A todo el mundo le gusta jugar. Ahora, esto no es un simple juego. Estamos usando el juego para la edificación, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quisiera dejarles entonces también con algunas aplicaciones para hacer videollamadas. Y esto es importante porque estos son los medios a través de los cuales podemos aplicar muchas de estas técnicas. Ya ustedes conocen el WhatsApp, sin duda alguna. Estas videollamadas pueden hacerse con un máximo de 8 participantes, de manera que uno puede dividir tu clase en grupo y a lo mejor lograr de esta manera un trabajo interesante. El House Party, que incorpora juegos para amenizar la conversación, máximo de 8 personas pueden participar en esa manera. El Hangouts permite compartir fotografías e imágenes, un máximo de 10 personas. El Skype, que ya todo el mundo sabe, máximo de 50 personas, que se puede hacer también la videollamada de alta definición. El Zoom, que es una plataforma que todos conocen, que se usa, máximo 100 personas. Máximo 100 personas, creo que gratuito, pero puede ser mucho más si hay pago. Y el Jitsi, que tiene una cantidad ilimitada de participantes. Entonces, todo esto, mis hermanos, puede ser de muchísima utilidad y es bueno conocerlo, manejarlo y ver cuáles técnicas pueden ser integradas o pueden ser facilitadas a través de estos medios. Así que fundamentalmente esto es básicamente lo que quería colocar en su ánimo. Hay mucho por aprender sobre esto, pero habría que comenzar por algún lado. Así que Dios les bendiga y gracias por estar presentes.